yo soy José Juan Márquez, director técnico de ArchiCAD de España, y la presentación de hoy, que pretendo que dure alrededor de 1 hora, seguramente me extenderé, dependiendo también de cómo vaya el flujo de trabajo con internet y con la presentación, más o menos, como digo, 1 hora. Por supuesto, trabajaremos o mostraremos ArchiCAD 20 con dos proyectos que tenemos en pantalla, enseguida los muestro. Estos dos proyectos son los que nos van a permitir mostrar las novedades de ArchiCAD 20 también, pero también una generalidad. Hay tanto usuarios como gente que no conoce ArchiCAD o que son simplemente interesados, y si bien no dedicaremos mucho tiempo a explicar cuáles son las virtudes técnicas de ArchiCAD, sí las mostraremos un poco. Bien, pues vamos a ver los dos proyectos que nos van a permitir mostrar lo que es ArchiCAD, una pequeña vivienda familiar que nos permitirá, bueno, pues eso, un pequeño pretexto para mostrar generalidades y novedades de ArchiCAD, y también el proyecto de Microsoft, adaptándolo un poco a ArchiCAD desde versiones anteriores. Lo venimos utilizando y lo vamos actualizando para que veamos cuáles son las ventajas que da cada una de las versiones. El proyecto de Microsoft es un proyecto grande. Aquí vemos su planta, vemos su ventana 3D. Sabemos que ArchiCAD, todas las ventanas de ArchiCAD son operativas, son herramientas de trabajo, lugares de trabajo, con lo cual lo iremos viendo conforme vamos trabajando con el programa. A ver, muy importante, estamos viendo ArchiCAD 20 en español. Recientemente la tenemos disponible. Vamos a mostrarlo a través de MyArchiCAD. Todos los usuarios o no usuarios, independientemente que no esté conectado a la licencia profesional, tienen el portal de descargas en MyArchiCAD, en el cual se podrán registrar y podrán acceder a tanto la descarga del programa en versiones nuevas y anteriores, puesto que cuando hacemos clic en descargar cualquier versión siempre podemos acceder a descargar. Bueno, aquí ha pasado el tiempo de vamos a decirle que volvamos a conectar. He estado mucho tiempo sin gestionar la ventana y por eso aparece. Vamos a decirle de nuevo. A esto me refiero cuando digo que se puede extender un poco el tiempo, pero no habrá ninguna. Bueno, ya estamos. Decía que si clicamos en descargarnos el programa, nos llevará a la página de descarga, al enlace de descarga, y en este enlace de descarga veremos que tenemos disponible, pero también tenemos disponible versiones anteriores, ¿vale? Lo digo para quien se da de alta de nuevo, no tendrá los requisitos, también los tenemos disponibles en nuestra página. Bien, como decía, la tenemos disponible hace muy poco tiempo en español, pero la internacional siempre sale antes. Esto para nosotros creemos que es una ventaja. Viene a resolver problemas que se puedan producir nada más su salida al mercado. Desde graphisoft.com o graphisoft.es, como estáis viendo, tenéis posibilidad de recoger la información del programa a través de o bien descargas, como estamos viendo, donde aparecen en el calendario las versiones 20 que ya han sido actualizadas y las 19 en otros lugares. Por supuesto, herramientas de ArchiCAD para descarga, conectividad y demás. Y importante, los requisitos. Salió en versión internacional, con lo cual desde entonces ya tenemos disponible, bueno, buscando en internet, pero en el canal de YouTube de ArchiCAD podemos ver, y seguramente muchos de vosotros ya lo habéis visto, cuáles son las novedades que incorpora, y si bien están explicadas en vídeos en inglés, bueno, pues si algunos de vosotros ya lo habéis investigado, seguramente cosas que aquí ya veis son redundantes. La misión de esta presentación es dar a conocer esas novedades, dándole una aplicación práctica, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de mostrarlo, no solamente explicando qué es lo que hace, sino cómo nos ayuda. Algunas de esas opciones ya las hemos podido ver, es decir, cuando yo hago clic en una pestaña de ArchiCAD, no hace falta que yo abra el navegador para poder llamarlas, ¿no? Además puedo llamarlas con un solo clic
que nos da un tiempo de demora, para precisamente ahora explicaremos eso. Un doble clic nos lleva de forma inmediata a cada una de las vistas, puesto que se reconstruye. El navegador sigue estando disponible, todos los usuarios podrán llamarlo de forma momentánea o incluso dejarlo fijo clicando con el botón de la derecha en el icono de la parte superior izquierda del navegador para que se quede fijo y podamos utilizarlo continuamente. Pero ya estamos viendo que efectivamente no necesitamos de continuo el navegador. Luego cada usuario lo determinará. Bien, pues vamos a explicar que Archicad es un programa de modelado indicado o dirigido a la arquitectura, construcción e interiorismo, que es un programa BIM de modelado en cuanto a que interactúa con todas las demás disciplinas, que está presente en todo el mundo, como estamos viendo, que en estos más de 32 años que siempre con la misma filosofía está en el mercado presente, siempre se ha basado en el edificio virtual. En estos 32 años, muchos proyectos hechos con Archicad. Esto es la gran baza, una de las grandes bazas arriba, la experiencia de haber trabajado en muchísimos proyectos en todos estos años con cientos de o miles de cientos de miles, 150.000 usuarios en todo el mundo, que permiten, pues eso, tener un bagaje de experiencia importante a la hora de acometer estos proyectos. Que, bueno, vemos el proyecto del edificio de Microsoft en realidad en el parque, en el Graphisoft Park de Hungría, y vemos que efectivamente también podemos llamar a vistas a través de la pestaña, a través del menú contextual, con unas vistas, perdón, haciéndole clic en los elementos donde quería presentar o quería mostrar que el edificio es exactamente como se ve en la realidad. Bien, pues una vez explicado esto, que voy a hacerlo con el entorno de Archicad y no quiero ahora ahondar mucho en ello, si bien lo estoy utilizando, pues, para que se vea, no tanto explicar qué es lo que ha sido, cómo se ha hecho y cómo no se ha hecho. Vamos a ver un poco cómo trabaja Archicad, de la mano del modelo este que decíamos. Vamos a comprimir esa pestaña. Bien, a la hora de insertar nuestros elementos con Archicad podemos enfrentarnos a ellos por medio de una plantilla, un entorno vacío, o recoger el trabajo, que es lo que se pretende, ya realizado por el usuario. Cada usuario que va trabajando en un proyecto tiene que ir haciendo que su proyecto sea cada vez más rico en sus propias configuraciones. Lo que voy a hacer ahora es mostrar, bueno, las herramientas de Archicad son puras de construcción o arquitectura, pues muros, forjados, cubiertas, puertas, ventanas, elementos constructivos. También tenemos disponible, por supuesto, para documentar nuestros proyectos, acotar, hacer secciones, poner tramas, líneas, para que nuestros proyectos tengan la documentación correcta que necesitamos para pues eso, provocar la documentación. Bien, pues continúo con lo que decía en cuanto a que si voy llamando a cada una de las vistas, lo que aquí aparece ahora es un forjado, en este caso en la planta de sótano. Si voy mirando o viendo las distintas ventanas que ahora voy llamando para un poco explicar la idea de esta presentación, es que vamos a llamar, aquí cancelamos esto, vamos a coger los atributos de este muro. He dejado algunos elementos sin insertar, precisamente para poder explicar que nosotros podemos decidir cómo se va a insertar los elementos, que los insertamos por medio de un informador que nos va a permitir insertar coordenadas, también de la ventana de coordenadas, que podemos sobre la marcha insertarlo o girarlo. Vemos que aquí lo insertaríamos así como estoy insertado, y si no es como yo quiero, puedo dar la vuelta en cualquier momento y tenerlo insertado. Si continúo con esta idea, y vemos cómo Archicad hace limpieza de los elementos. Si continúo con esta idea, si vamos ahora a ver la ventana en 3 dimensiones, yo veo que efectivamente en 3 dimensiones también se ha hecho limpieza de los elementos, y desde aquí mismo podría continuar insertando esos muros
vemos que le podemos dar la vuelta sobre la marcha, que los cambios de puntero me indican que yo estoy insertándolo correctamente, el informador también está disponible, cualquier vista es una ventana de trabajo, con lo cual desde cualquier lugar podré insertar los elementos. Si vuelvo de nuevo a la vista, que también podré llamar ahora, como vemos, haciendo un solo clic en nuestra ventana, vemos que también ha hecho limpieza. Y ahora hay que acostumbrarse, los usuarios y los que no son usuarios no tendrán que acostumbrarse, por supuesto, pero tenemos que acostumbrarnos a no utilizar tanto el navegador. El navegador puede estar disponible, pero las pestañas nos van a dejar ir mucho más rápido y además, enseguida lo veremos, nos va a permitir crearle nuevas opciones de visualización. Bien, pues continúo. Sí, ahora vamos a la siguiente vista que pretendía mostrar. Vemos que ahí aparece un forjado de baja, que es lo que mostramos, y que ese forjado de baja que tiene un hueco, ese hueco podrá moverse o copiarse o hacer lo que nosotros necesitemos y será de forma individual, es decir, los elementos siempre se van a poder modificar a posteriori. Antes, durante o después podemos insertar siempre los elementos. De forma genérica al principio, si no tenemos todavía toda la información o todas las ideas de cómo vamos a generarlo, y en cualquier momento podemos ir editándolo. Siempre desde cualquier vista, en la ventana 3D también podemos hacer esa información o esa modificación. Voy a prisa un poco para ver esta idea y centrarme, por supuesto, en las novedades, pero vamos viendo un poco también, recogeréis alguna idea de cómo podemos trabajar con Archicad gracias a esto. Que podemos insertar pilares que efectivamente ahí aparecen por medio de la herramienta pilar. Enseguida veremos los nueva interfaz con los elementos favoritos. Esto es lo que podríamos ir haciendo crecer a nuestro edificio, que la planta primera, que ya vemos también otro forjado diferente, que puede insertarse por medio de o gracias a, y el navegador sigue estando ahí presente, el poder llamar al otra vista, es decir, nosotros podemos decir que queremos ver como referencia, esto es también muy importante, ahí estamos viendo como referencia la planta el forjado de la planta inferior, que podemos gestionarlo y verlo gracias a ver, o ya lo tenemos, el deslizador, donde veremos con el color que nosotros queramos, con la transparencia que nosotros queramos, la vista que nosotros estemos llamando como referencia. En cualquier momento podemos copiar y pegar de una vista a otra, podemos llevar los pilares de una vista, de una planta, mejor dicho, a otra planta, en el cual lo que podremos ver a continuación o veríamos sería esto, ¿no? Un forjado donde también hemos visto lo que podemos llevar pilares de un sitio a otro. Cuando digo pilar es copiar y pegar con el portapapeles, tranquilamente podemos llevar los elementos de una planta a otra. Elementos que además, a pesar de sus características o sus atributos, y siempre esta definición que yo ahora abro está presente en todas las herramientas de Archicad, con lo cual aprendida una, aprendidas todas, decía que si bien dice que está vinculado a la de planta baja a planta primera, pone 3,10 metros porque es la altura de nuestro piso. Si seleccionamos el pilar de la planta superior aparece de igual manera, pero ahora de planta primera a planta cubierta, y la altura es en 2,90. Esto nos deja en una posición en la cual, gracias a eso, podemos estar en definiciones de pisos, y ya utilizo la pestaña para entrar en esta configuración. Vemos que si decimos que son 5 metros, estos elementos se adaptarán a ello sin tener que estar nosotros pendiente de que se adapten o no. Podemos hacer que vayan de planta a planta o no, o que tengan una por abajo, por arriba, cualquier tipo de diferencia en cuanto a cotas. Vamos a decirle que vuelva a tener la altura de nuestro modelo, vemos cómo se adapta y continuamos para ya acabar. Todos los elementos de levantar este pequeño modelo, me refiero. Todos los elementos en Archicad serán, ya sean poligonales de forma como un forjado o una consecución de elementos de directriz recta, como puede ser una consecución de muros, se podrán modificar tan sencillo como lo que estoy haciendo ahora, es decir, aparece una paleta flotante. Esto es muy fácil también para el aprendizaje, que nos permitirá modificar su posición, su geometría o su posición. Si ahora le decimos que vuelva por su posición, ya sea por cotas o por una cuestión o apoyando los elementos gráficos, será sencillo. Bien, pues si ponemos ya el de cubierta, ahí lo estamos viendo. Todos los elementos en Archicad pueden ser de una sola capa, elementos constructivos, o con compuestos, es decir, podemos definir compuestos con los materiales que nosotros queramos, con las prioridades que nosotros necesitemos, en cuanto a que nos va a permitir luego que las
intersecciones entre los elementos de construcción sean más automáticas y más inteligentes. Ahí lo estamos viendo, con lo cual si nosotros ahora le decimos, y también ya vemos que aparecen las opciones rápidas de Archicad, están integradas en la parte inferior y podemos ver que podemos llamar a los elementos inacabados, ya no aparecen todos los elementos, podemos ver solamente los núcleos. Esto nos va a permitir continuamente que sin apagar o encender capas, partes de los elementos se visualicen o no, para también poder interactuar con otras disciplinas sin necesidad de llevar a donde no tiene que llegar la arquitectura, pues no llega a la arquitectura. Sigo con el modelo para irnos a insertar una puerta que quiero ahora mostrar. En el sótano había puesto esos dos muros, quiero colgar una puerta. Ya podemos ver parte de qué es lo que nos aportan los favoritos. Los favoritos ahora tienen un componente gráfico, enseguida explicaré más sobre ellos. Quiero ahora utilizarlos para luego dar una explicación. Si yo utilizo esta puerta, en la cual su punto de inserción va a ser este, la forma de insertarla es muy sencilla. Por supuesto, cuando entramos en la definición de una puerta, estamos en las mismas puertas que se pueden ver en planta, en alzado y en 3 dimensiones, muchísimos tipos de puertas. Cada una de estas puertas son absolutamente paramétricas, donde podemos elegir distintos tipos de paneles, distintos tipos de tiradores, definir cada uno de sus componentes, apartados, hasta donde nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y todo esto lo podemos guardar como favoritos. Veremos enseguida que como favoritos en cuanto que vamos generando trabajo. Si vamos haciendo una puerta de 72 ciega, pues la podemos guardar como favorito y así ya nunca más tendremos que definirla. Por supuesto, si alguien no tiene claro cómo va a ser su primera inserción en Archicad, lo definirá posteriormente y no habrá ninguna pega en redefinirlos si se ha guardado los favoritos posteriores. Bien, pues sigo con esto que estamos diciendo, muy importante a la hora también de insertar distribuciones. Vemos que Archicad al principio, cuando instalaba esos muros de sótano, hacía limpieza. Si nosotros estamos haciendo cualquier tipo de distribución, Archicad va a hacer lo mismo, va a hacer limpieza de los elementos que van a poder modificar a posteriori, va a estar siempre limpiando para nosotros, con lo cual no nos tendremos que ocupar de esa parte, ni en planta, ni en sección, ni en alzado. Los elementos aparecerán de forma automática, como tienen que grafiarse. Bien, pues el modelo ya lo tenemos un poco visto cómo sería. Vamos a mantener ahora ya en planta baja, que no hemos dibujado, ya estaba dibujado el modelo, hemos dibujado parte de la planta sótano y ahora lo que vamos a hacer es un poco mostrarlo, ¿no? Ese sería el sótano, esta sería la planta baja, esto sería para conocerlo un poco más, la planta primera, y a la parte superior, y este es nuestro modelo que estamos viendo. A ver, muy importante, nosotros cuando trabajamos con Archicad podremos, aparte de insertar los elementos, verlos con distintos grafismos. Aquí estamos viendo efectivamente la planta, la misma planta que veíamos hace un momento, sin ningún tipo de trama. Los elementos, aun cuando selecciono ese sombreado que estamos viendo, nos permite distinguir que tiene intersección con otros elementos, pero no solo con otros elementos, sino que forma parte de esto que estamos viendo aquí. Es decir, es un muro que no se visualizaba porque se puede elegir con cómo se visualiza, pero que va a tener una importancia a la hora de no solo grafiarse, sino interseccionarse con otros elementos. Si vemos la planta, aquí está, perdón, una sección, aquí vemos la sección, lo mismo, selecciono ese forjado y a pesar de que llega hasta la parte exterior, se corta de una manera un tanto, pues arbitraria, ¿no? Y esa arbitrariedad, ¿de dónde sale? Pues sale de justamente de lo que decíamos hace un momento. Los compuestos y todos los materiales en general en Archicad tienen una prioridad gracias a algo que solo tiene Archicad, que es materiales de construcción. Los materiales de construcción, aparte de muchos atributos en cuanto a conductividades térmicas, densidades, capacidad calorífica y demás, y materiales, por supuesto, que van a grafiarse tanto en las vistas vectoriales como en las vistas de 3 dimensiones, tienen esa capacidad de tener
ahí están seleccionados lo que estamos utilizando. Es decir, el hormigón armado tiene una prioridad superior a la longitud, al ladrillo de muro o a la fibra de vidrio. Eso hace, gracias a eso, hace que los elementos se intersecten de forma automática sin necesidad de estar haciéndolo nosotros, si bien podemos intervenir sobre ellos. Y lo podemos ver en cualquier vista, es decir, lo podemos ver en la vista de planta o la vista de sección o de sección en 3 dimensiones o tanto vectorial como en la vista de OpenGL de trabajo en nuestro modelo. Bien, pues vamos a volver a nuestro modelo, viéndolo todo así, porque quiero ya acabar con esta parte de genérica de Archicad. Por supuesto, podemos generar listados de cualquier cosa, listados que además podemos guardarlo como Word, Excel o cual formato que a nosotros nos interese y que podemos también insertar en nuestro proyecto como vistas. No solamente listados de superficies, sino de cualquier cosa que nosotros estemos insertando en nuestro modelo. Y además, controlando, y también lo veremos a continuación, interactuando con colaboradores externos para no tener que introducir datos que a lo mejor no los tiene que aportar el proyecto, sino que lo tiene que aportar pues a la hora de hacer presupuestos o precios o cualquier otra característica de los elementos. Bien, acabo con esta parte. Decía que con Archicad siempre vamos a movernos en la vista que mejor, cualquier vista es susceptible de ser una vista de trabajo y nos moveremos siempre en la que mejor nos venga. Si tengo que colocar una ventana en este baño para darle ventilación, por ejemplo, estará muy bien que yo lo haga en la planta, pero tendré un problema a la hora de ver o componer el alzado. Si bajo a la planta inferior, es decir, bajo a la planta baja, bien, veré la planta baja, pero no tendré capacidad para eso, para hacer componer el alzado. Si esto lo que hacemos, donde tenemos esa ventana me refiero, si nosotros lo que hacemos es pues irnos a la vista que nos viene bien, es decir, al alzado justamente que yo necesito, ese alzado yo en la propia planta podré decirle que quiero mover copiando esta ventana, donde podré decir la altura del piso, que son 310, y decirle que la mueva, y veremos cómo nuestra ventana aparece perfectamente insertada, con ya afectando las sombras, que son las características que tiene nuestro alzado, y que si ahora me voy a la planta primera, vemos que efectivamente, bueno, vamos a llamarla con todos los tabiques como teníamos, así que llamamos a la planta primera, donde ya veremos efectivamente nuestra ventana insertada afectando a los muros, colocada perfectamente y en la vertical de nuestro modelo. Con lo cual lo hemos hecho desde la vista que mejor se prestaba a hacer esto. Bien, pues aquí no vamos a explicar ya mucho más en cuanto a lo que nos ofrece Archicad a la hora de trabajar. Es un repaso general, insisto, y lo que vamos a hacer, bueno, por supuesto, si tenemos que insertar objetos de biblioteca, podemos traerlos. También Archicad, con Archicad 9 viene integrada la conexión o la posibilidad, también lo haremos en esta presentación, de abrir elementos de Grasshopper de forma directa, pero por supuesto abre de SketchUp, de 3ds, proyectos, o mejor dicho, objetos que podemos traer desde cualquier otro programa, si bien la herramienta forma de Archicad nos permite también modelar. ¿Cómo insertamos los elementos? Pues vamos a hacer también uso, en este caso, de los favoritos, ¿no? Para aplicarlos. Es decir, podemos hacer un doble clic que hemos visto de forma gráfica, cómo aparecen los favoritos, ahí lo estamos viendo. Enseguida, eso lo podemos hacer desde una vista u otra, o desde una, mejor dicho, la barra de herramientas, la barra de información. También lo haremos desde la propia definición de los elementos. A la hora de insertarlos es sencillo, con lo cual es muy gráfico y el acceso a este será tan sencillo como el que estamos haciendo. Por supuesto, lo que hemos insertado ahora es esto, dos elementos que aquí vemos. Sabemos que en Archicad los elementos son esa parametría, nos permite hacer que tengan más o menos grado de definición para luego trabajar con rapidez e incluso cuando se lo llevemos a otras disciplinas que sea más rápido. Bien, pues vamos a llamar al otro proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos en esta vista y quiero explicar por medio de aquí donde me había quedado
algunas cosas, o vamos a explicar ya las cosas como han cambiado en Archicad 20. No sé si en algún momento he dicho Archicad 19, espero no haberme confundido, en cuanto que tenemos todavía un año de memoria de Archicad 19 y Archicad 20 es relativamente reciente, seguramente me puedo confundir a la hora de explicarlo. Bien, decía que vamos ahora a ver qué es lo que ha cambiado estrictamente. Lo primero que ha cambiado es el aspecto, ¿no? Es decir, vamos a verlo por medio de, a ver dónde os lo muestro, mejor aquí. Este es el aspecto que tenía Archicad 19. Este es el aspecto que tiene Archicad 20. Vemos que podemos cambiar haciendo un solo clic de una pestaña a otra, que podemos modificar este zoom. Ahora vemos que efectivamente ese zoom que yo hago a propósito es para ver que el área de trabajo es este que aquí tenemos, que si vamos a Archicad 19 o al entorno de Archicad 19, si bien es cierto que el navegador podíamos cerrarlo, las vistas rápidas o las opciones rápidas también podemos cerrarlos, que la ventana, o podemos trabajar sin ningún tipo de paleta o de diálogos de trabajo, podríamos trabajar con atajos, esto seguimos teniéndolo, pero es evidente que nosotros cuando hacemos, cuando vemos uno u otro, tenemos más área de trabajo. También las opciones rápidas aparecen en la parte inferior horizontal, las utilizaremos enseguida. Esto que acabo de hacer nos permite también ver que cuando hago un clic en las pestañas no cambia la vista como tal, sino que permanece con las opciones o con los atributos de esas vistas. Si yo hago un doble clic cambiará, si yo hago un doble clic cambiará. Es muy evidente, o también se visualiza, que es más moderno si queremos llamarlo, pero es importante que no haya tanto aspecto de, pues eso, barras de título o elementos vacíos o separadores. Ahora es mucho más limpia la configuración del programa o el aspecto que tenemos. Bien, vamos a seguir con esto que estamos explicando, porque lo siguiente que podemos ver es los favoritos, ¿no? Las pestañas las hemos ido un poco viendo conforme hemos ido trabajando con ellas, es decir, no tenemos por qué tener el navegador abierto, podemos ir por las últimas vistas, tanto de planta, de alzados. Esto en versión 19 ya teníamos algo, pero no exactamente igual. En cuanto a que nosotros, si estamos viendo, por ejemplo, esta sección o este alzado, vamos a llamar una sección. Si llamamos aquí al alzado, podemos decirle, aquí podemos decir que queremos ver la vista anterior o posterior. Vemos también que si yo llamo a la ventana de planta, vamos a hacer un ejemplo muy claro. Bueno, ya lo hemos visto un poco con el entorno de trabajo, pero vamos a ver un ejemplo muy claro. Si nosotros llamamos a esta sección que decía, es decir, venimos a llamar a esta sección. Vuelvo a la planta, donde hago un clic y efectivamente la planta está con tramas y la sección no tiene tramas. Podemos llamar a la vista que nosotros queramos, pero en cualquier momento nosotros podemos decirle, por ejemplo, si estamos viendo la planta, que coincidir todo con el actual o recoger las atributos de esta vista, es decir, tomamos los atributos de esta vista, nos vamos a esta y los inyectamos. De esta forma me va a llevar a las capas, las opciones de visualización o lo que nosotros necesitemos. Es más, en cualquier momento le puedo dar doble clic y volver a mi vista normal. Si hago un clic no será así. También podemos hacer que todos coincidan con la actual, con lo cual cuando yo haga clic en esta vemos que ahora coincide con esta, con lo cual vamos a poder movernos en vistas sin necesidad de ir continuamente al mapa de proyecto. Esto se puede seguir utilizando, por supuesto, pero es una forma rápida también de trabajar, ¿no? O más rápida. Continuamos con esto que estábamos diciendo para ahora centrarnos, como decía, en las novedades de nuestros favoritos. Favoritos, vamos a verlos.
Hemos visto ya algo cuando hacíamos clic en la ventana de información, en la ventana de herramientas, pero es muy claro que la paleta de favoritos, para poder gestionarla, aquí la tenemos, ¿no? Podemos verlo en ventana o en iconos con iconos pequeños, vista de listado, o intermedios o medianos y grandes. Siempre aparecerá el icono al cual pertenece la herramienta. Ahí lo vemos. Bien. Hasta ahora nosotros y esto es lo que ocurre en este proyecto. Es decir, este proyecto no está organizado por carpetas, es decir, aparecen todos como eran en versiones anteriores, en un solo entorno, ¿no? En una sola clasificación. Nosotros podemos generar carpetas, es decir, podemos decir que quiero crear una carpeta donde podría decir aberturas, y allí colocar mis ventanas, mis puertas o lo que yo quisiera. Ahora depende, dentro de favoritos aparecen aberturas, con lo cual para mí sería muy sencillo si además le digo, bueno, podemos verlo en planta o en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Esto también lo elegiremos y lo que elijamos afectará al resto de los entornos. Es decir, cuando elija uno, aquí lo estamos viendo, ahora lo veremos en cuanto salgamos de la ventana, podemos verlo así o así. Bien, decía que aberturas. Si nosotros le decimos que filtre la herramienta, solo me enseñará los elementos en los que me encuentro. Es decir, si estoy en la herramienta ventanas, pues aparecerá la ventana. Yo podría ahora desde aquí seleccionar las ventanas que yo necesitase, pues esta ventana, esta y esta. Vamos a seleccionarlas. Y vamos a ver. Bien, vamos a quitar el filtrado mejor porque no tenemos ninguna. No me da cuenta. Aquí lo vamos a ver de esta manera. Va a ser más sencillo. Si digo que selecciono estas ventanas, yo puedo arrastrarlas. Aquí lo tenemos. A las aberturas. Es decir, ahora dentro de aberturas aparecen mis ventanas. Ventanas o puertas o lo que necesitase, ¿de acuerdo? Estoy en favoritos, viendo todo en el entorno que aparecía antiguo. Podría coger también las puertas que yo necesitase, aquí lo estamos viendo, y arrastrarlas hasta las aberturas. Y ahora estarían las puertas y las ventanas. Bien, esto podemos hacerlo o no, pero también es cierto que en muchas ocasiones esto ya lo hemos hecho y estamos en un proyecto en el cual pues tenemos problemas para, o no, mejor dicho, es un problema tener que repetir toda esta gestión. Pues vamos a ver cómo podemos gestionarlo. Podemos, por supuesto, esto es muy claro, si nosotros queremos buscar elementos y decimos aquí puerta, pues con que vamos escribiendo aparecerán. Si no aparece puertas porque en este caso los favoritos no tienen el nombre de los objetos, sino que se llaman P, lo que fuese, aparecen los que tienen ese inicio de nombre. No tiene por qué ser un inicio, es decir, puede ser, si ya en ese caso digo muros, pues vemos cómo aparecen los muros, aunque sea final de muro, ¿no? Bien, en cualquier momento podemos hacer limpieza de esta búsqueda para tener de nuevo todos los elementos, y donde quería llegar ya definitivamente es a importar, exportar. Hemos podido históricamente importar, exportar, pero ahora tenemos algo más, alguna opción más. Podemos guardar un solo elemento a XML o muchos elementos a XML, seleccionándolos. De esta forma podemos importar y exportar tranquilamente, tanto uno u otro, pero también podemos coger todos los favoritos y llevarlos por medio de un archivo PRF a cualquier lugar. Pero no solo eso, podemos, y esto es lo más interesante, importar desde archivos de Archicad. Es decir, si yo, que estos favoritos eran antiguos y están aquí premeditadamente con esa antigüedad, le decimos que queremos importar, me podría mover a dónde, tanto en el navegador de internet, perdón, en el explorador de Windows, de Windows, valga la redundancia, o en el Finder de Macintosh. Sabemos que Archicad trabaja tanto en Windows como en Macintosh. Decía que puedo irme a la instalación de Archicad, pues en este caso a Graphisoft, y decimos que Archicad 19, y dentro de Archicad 19, valores por defecto, plantilla de, perdón, vamos a irnos. Aquí nos quedamos en un entorno que aparece el PRF. No, quiero buscar un PLN, un
bueno, PLA, PLNP, VPN, copia de seguridad, o un TPL. Pues yo podría seleccionar aquí ese TPL por ser una plantilla de ArchiCAD, pero podría coger el último proyecto PLN que yo he estado trabajando con él. Bueno, pues al decirle abrir, aparecerá, aquí lo estamos viendo, los elementos que tiene con sus carpetas que podemos incluir, con lo cual no tendríamos que generar esa que yo he generado, podría abrir ya todas. Las carpetas, la ruta vienen aquí, puedo habilitar o deshabilitar los elementos y estos serían los favoritos que yo hubiese generado en mi último proyecto, como es el caso, los últimos 148 de una plantilla de ArchiCAD, que además algunos de ellos veo que tienen opciones de importación en el cual se van a sobreescribir. Si no quiero que se sobreescriban, puedo decirle en cualquier momento que se añadan y cambiará la carpeta, porque pueden coexistir en distintas carpetas o favoritos con el mismo nombre. Esto lo podemos hacer tranquilamente. ¿Qué hacemos? Pues nada, le decimos importar y en cuanto hayamos importado aparecerán ya las carpetas que hemos traído, ¿no? Vamos a hacer esto así. Ahí está. Entonces tenemos nuestras aberturas que yo he generado y aparece una nueva carpeta de aberturas que vienen con los antiguos, ¿de acuerdo? Puedo hacer dos cosas, o estos de aquí los traigo a incorporarse a los nuevos, ¿vale? Ya tengo esa abertura, con lo cual esta carpeta que también aparece en color gris, vamos a ver, será más claro, a ver si lo vemos así. Vamos a decir que se vea así. Aquí lo estamos viendo, es decir, aberturas está en color gris, con lo cual yo puedo, en este caso, bueno, si duplicamos le pondré el mismo nombre con un 1, un 2, un 3, dependiendo de cada vez que lo cambie, que lo repitamos, renombrar, eliminar todos los elementos, vamos ahora a borrarlo, todos los elementos en ArchiCAD se pueden editar, duplicar, renombrar, eliminar, lo que nosotros queramos desde esta vista y bueno, pues ahora podríamos perfectamente de la carpeta favoritos traer todos los elementos antiguos a la nueva, ¿de acuerdo? Con lo cual sí sería sencillo seleccionar cualquiera. Pues, si nos vamos a la herramienta muros, ¿verdad? Y le decimos que filtre por herramienta, así, pues podríamos seleccionar todos los muros. Vamos a hacerlo así, que va a ser más sencillo, todos estos muros, y decir, bueno, pues todos estos muros están en estructura y aparecerán. Vemos que cuando he dicho que filtre, aparecen en gris porque en estos elementos no hay ningún muro. Si le decimos que no filtre, aparecerán como tales, porque aparecerán todas las herramientas. Bien, pues podríamos gestionarlo como nosotros necesitemos. Voy a acabar ya con esto. Tengo favoritos y favoritos, dos jerarquías que no me interesan. Lo que hago es seleccionar ahora así, vamos a ponerlo a esta forma, seleccionar todos los que han venido dentro de la carpeta favoritos, vamos a ponerlos a la parte de arriba y estos favoritos, que está ahora vacío y por eso aparece en gris, vamos a eliminar. Bueno, pues parece que es bastante sencillo gestionar nuestros favoritos, ¿no? Ya sea por medio de la herramienta o en medio de distintas carpetas para tener cada uno de ellos. Bien, ahora están disponibles, como decía, aquí nuestros elementos, igualmente la lista. Es importante lo que decía, si lo genero en la lista, aquí aparecerá como lista. ¿Vale? Si en la barra de información, digo en las distintas barras. Si entramos en definición, también tenemos disponible los favoritos de igual forma de manera gráfica, las aberturas y con las mismas opciones de filtrar o no. Muy importante, nosotros podemos determinar qué cosas van a aportar los favoritos. Podemos ver que cuando elijamos o apliquemos un elemento favorito a un elemento ya sea existente o nuevo, el ID no va a tener, en este caso el muro cortina, está habilitado, que no, si lo habilitamos, si lo aplicará de esta forma, no lo tendrá en cuenta. Esto lo teníamos también en ArchiCAD 19, pero ahora podemos gestionarlo por medio de parámetros, es decir, podemos decir qué elementos, qué herramientas van a tener en cuenta o no ese ID o el piso o la capa o lo que nosotros queramos. Y podemos además exportarlo e importarlo. Exportar estas opciones. Podemos decir, pues venga, todos con ID, podemos cambiar en cualquier momento para que llevarnos de un proyecto a otro, que todos los elementos tengan ese ID, ese piso, esa capa o lo que nosotros necesitemos. Esto es bastante útil y bastante importante. Bien, pues vamos a cerrar ya esto de favoritos.
tiene un peso muy importante en esta nueva versión, puesto que ahora tiene un carácter muy gráfico, está presente en todas y cada una de las definiciones o posibilidades de inserción, y solo nos quedaría una cosa que quiero explicar con los favoritos, y es que en cualquier momento podemos redefinirlo en grupos. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a irnos, por ejemplo, de nuevo, llamo a los favoritos y me voy a ir a, pues ya que estábamos aquí en aberturas, voy a coger, por ejemplo, estas ventanas. Vemos que he seleccionado todas, aquí no aparece en barra de información ninguna otra cosa, y si le digo que quiero editarlo, aparecerán las ventanas, solo me muestra una, pero me dice que hay 9 elementos editables. 9 elementos editables de los favoritos. Si yo me voy al apartado que quiero modificar, pues por ejemplo aquí le digo quiero modificar pues los atributos del modelo, quiero que ahora todas las ventanas tengan, en vez de vídeo claro, que tengan vídeo azul. Cuando le diga OK, todos los favoritos que yo he seleccionado aparecerán no solo en su visualización como vidrio azul, sino que cuando yo lo aplique a cualquiera otro tendrá ese vidrio azul. Es decir, puedo modificar los favoritos de forma colectiva. Bien, pues acabamos con la parte de favoritos y nos vamos ahora a hacer una pequeña explicación de cuáles son las opciones de propiedades o cuáles son las propiedades de los elementos de Archicad 20. Siempre hemos tenido propiedades y muchas de ellas, bueno, ese informador que estamos viendo, antes también tenemos la posibilidad de que fuese transparente o no, bueno, aquí aparece ahora con otras posibilidades gráficas dentro del entorno de trabajo que podemos configurar. Importante, si yo, por ejemplo, cojo atributos de este muro y coloco este muro que acabo de colocar, si deshago, Archicad va a aparecer o me va a mostrar en pantalla lo que hago y rehago continuamente, ¿vale? Me lo va a mostrar. Esto también son pequeñas cosas que Archicad 20 aporta. Bien, decía que yo selecciono un elemento y entro en definición de este y vemos aquí un apartado que toma mucha importancia en cuanto a que aparecen muchísimos atributos de propiedades, los que nosotros hayamos determinado. Vemos que estos son específicamente míos, es decir, el ID y categorías y tramitación efectivamente ya estaba disponible, siempre está disponible, lo veremos enseguida en el otro proyecto que tenemos abierto, y las propiedades IFC que nosotros podemos mapear para llevarlos a donde nosotros queramos. Ahora casi este mapeo ya ni es necesario, lo veremos enseguida. Donde aparecen ¿cuáles? Pues una clasificación general donde aparece resistencia al fuego, esta que tengo repetida y ahora entenderéis por qué tengo esta repetida, y construcción principal donde quería yo colocar una fecha de construcción. Me voy a centrar ahora para ver esto porque interviene muy claramente con la sobreescritura gráfica. En resistencia al fuego, en fases, nosotros nunca hemos tenido una opción de fases en Archicad. Ahora podemos poner el atributo o la propiedad que nosotros queramos, la que nosotros necesitemos o nos interese. Y una fecha de construcción. Siempre hemos tenido dentro del apartado de pset de IFC, pues la posibilidad de decir que pues depende del constructor, cuál es su fecha o la adquisición, el calendario, o cuando fue comprada, cuando, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con con un calendario o con una fecha. Pero ahora tenemos, sin ser una cosa específica, la posibilidad de introducir la propiedad que nosotros queramos, y yo aquí, porque me ha interesado, he introducido una fecha de construcción. Podemos de construcción, a la vez puede ser de inicio de construcción o de finalización de construcción para luego gestionar nuestro modelo. Bien, pues estas que aquí vemos aparecen porque cancelamos y nos vamos en este caso al administrador de propiedades. Vemos que aparecen más de las que veíamos en ese elemento. ¿Por qué? Porque cuando yo hago clic en un elemento, vemos que la clasificación general es 1, en este caso, está disponible ¿para qué? Pues para estos que aquí vemos. Es decir, podemos decidir a qué elementos está asociado. Si yo asocio vemos que incluso menos, resistencia al fuego, solo tienen los que aquí aparecen, cimentación, cubiertas, bueno, los que nosotros decidamos. En cualquier momento podemos decir que ninguno o todos. Todos sería, pues eso, a todos los elementos, independientemente de que tengan esa capacidad o no.
se lo podemos aplicar. Las fases se lo he aplicado a todos los elementos, y si entro en esa segunda parte diciéndole, perdón, aquí vamos a decirle información de producto, el precio de compra, también estos elementos. Bien, si generamos una nueva característica, podemos, o una nueva propiedad, mejor dicho, podemos decirle a qué grupo pertenece, diciéndole que... Y ahora veremos por qué aquí aparecen elementos de las características de las propiedades inglesas, o de la versión internacional, mejor dicho, que este proyecto también lo he tenido que trabajar en esa versión, y la versión española. Bien, entonces decía que en qué grupo, pues en clasificación, en clasificaciones generales 1, y que puedo partir, para no tener que generarlo de cero, de cualquier otro elemento ya existente de propiedades, ¿vale? Podría partir, pues si quisiera generarlo por las fases, por fases, pues podría utilizarla, ¿vale? En este caso no lo voy a generar. Podría ser, qué sé yo, proveedor, ¿no? Proveedor, ¿vale? Bien, pues le digo OK y ya aparece proveedor. Ese proveedor que aparece en ese grupo podrá tener distintos tipos de propiedades. Muy importante. General, donde podemos escribir cualquier cosa. Entero, donde será 1, 2, 3, 4 el número entero que nosotros necesitemos. Si nosotros le decimos que es un número, ya se tendrá un carácter de contabilización, con lo cual debería ser para precios o para elementos contables, ¿no? De hecho, ese es el que utilicé para hacer el precio de compra. También podríamos utilizar en este número fechas, ¿no? Podemos utilizar fechas, pero seguramente es más claro utilizarlo en el general, ¿vale? Listado de pestañas. Las pestañas nos van a permitir que nosotros podamos utilizar, pues en caso fuese proveedor, pues tienda 1, por ejemplo, tienda 2 y tienda 3. Estarían disponibles cada una de ellas por pestañas, con lo cual lo tendríamos fácil, ¿no? Ahí no nos separa. Si nosotros, en vez de elegir listado por pestañas, elegimos un conjunto de opciones, ahora ya, por el hecho de haberlo escrito, ya me lo recoge y me dice que puedo elegir entre tienda 1, no serían las 3, sino tienda 1, tienda 2, tienda 3, y que además puedo permitir elecciones, quiere decir que múltiples. Si le digo aquí OK, vemos que ahora puedo decir que sea o una, u otra, o ninguna. Si entro de nuevo en las definiciones y le digo que no pueda permitir esto, le digo OK, que o va a elegir, tiene que pertenecer o a una tienda, o a otra tienda, o a otra que fuese, ¿de acuerdo? Si elegimos en este caso falso, sería que es o no es lo que toque, ¿no? Pues es combustible, pues es verdadero o falso. Es de carga, pues verdadero o falso. Bien, esto nos va a permitir que nosotros generemos cualquier tipo de propiedad que nosotros queramos, y va a estar incluida en los elementos de Archicad para los listados, para hacer filtrados de búsqueda, para hacer selecciones, para hacer lo que nosotros necesitemos. Muy importante, muy importante. Bien, pues vamos a continuar. En este caso vamos a decirle, bueno, vamos a cancelarlo, no hace falta que pongamos el proveedor, y vamos a ver cómo afecta a nuestro modelo y cuáles cómo va a tener repercusión, ¿no? A la hora de nosotros guardar nuestros elementos. Por supuesto, decía que si hacemos listados, enseguida lo haremos, podremos tener esa posibilidad, pero si ahora lo que hacemos es llamar, por ejemplo, de nuevo a la vista donde aparece todo, ¿no? Vamos a llamar a todo y lo vamos a ver en ventana 3D. Tenemos esas propiedades aplicadas. Por ejemplo, aquí voy a elegir que este muro, bueno, entro en definición, o podríamos irnos por medio de la barra de información hasta el último apartado. En el último apartado le digo que es fase 1, lo cambio aquí, ¿no? La resistencia al fuego también podría cambiarla, pues otra resistencia al fuego, vamos a cambiarla para que luego se diferencie de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo cambio, esto por supuesto lo lleva consigo mismo, pero ¿dónde podemos darle algo muy importante o un uso muy claro? Amén de mandarlo hacia afuera por medio de un IFC o por medio de seleccionar los elementos. Pues con las sobrescrituras gráficas.
Archicad 19, o hasta Archicad 19 nosotros tenemos las opciones de vista de modelo, es decir, podíamos determinar cómo se visualizaban los elementos y las tramas en cada una de las vistas. Estos nombres son justamente esas opciones de visualización que afectaban sobre todo a las vistas de planta. Las tramas se llevan o vienen heredadas por Archicad 19 a Archicad 20, también a las sobreescrituras. Si bien estas solo afectan a las tramas, vemos que ahora aparece, porque yo lo he creado, elementos de carga, resistencia al fuego y fases. Estos se llaman igual que algunos de los atributos o las propiedades que yo he creado. Vamos a ver la más evidente. Yo antes llamaba a los elementos, cuando generé el forjado y los muros, estos que te íbamos explicando cómo se podían generar, los elementos de carga. Pues si yo hago clic, lo que hace Archicad es mostrarme como yo haya estipulado, y enseguida explicaré esto como yo lo he estipulado, estos elementos. Es decir, los elementos de carga aquí aparecen efectivamente más de otro color y con otros atributos. Si lo que hago ahora es decirle que por fases, y yo cambié algo de fases, aquí lo estamos viendo por fases, ahí lo vemos, aparecen también con distintos colores cada una de esas fases. Es decir, este muro es diferente a este, porque yo le cambié a esa fase. Es decir, si yo ahora vuelvo a decirle, seleccionando ese muro, que ya no es de fase 1, sino que es de fase 2, ¿verdad? Vemos cómo de forma automática cambia de color. No estoy cambiando los atributos, simplemente estoy haciendo que se pueda visualizar con otras características de visualización. Si yo me voy a la planta, a la que sea, aquí lo estamos viendo, y le digo que ahora sin ningún tipo de sobreescritura le decimos que me muestre los elementos de carga, pues aparecerán los elementos de carga, que en este caso solo aparecen los pilares. Utilizo las etiquetas para moverme al sótano, vemos que aparecen los elementos que son de carga en el sótano. Si no hablo de elementos de carga, sino por fases, aparecerán las distintas fases, que si vuelvo ahora a subir, pues tendrán unas u otras dependiendo de las fases que yo he introducido. Si hablamos de resistencia a fuego, pues aquí vemos los elementos que resistencia a fuego tienen los que tienen habilitados. Bien, con lo cual, si nosotros dentro de todo esto guardamos vistas de estas opciones de sobreescritura gráfica, es decir, podemos decir que me enseñe los elementos de carga, sin más, o que me enseñe la resistencia a fuego. Vemos que ha cambiado. Este elemento tiene resistencia a fuego, la que fuese. ¿Vale? Pues parece que no es igual. Está en color azul, pues lo mismo que hice hace un momento, lo podría cambiar antes o después. Es verdad que puedo coger atributos de un elemento y dárselos a otro elemento, con lo cual ganaría tiempo. Bien, sigo. Fases, estas serían las fases. Cada uno de los colores. Yo había hecho una de fechas, es decir, unas fechas, y vamos a explicarlo. Estoy aplicándolo, pero no he explicado por qué. Vamos a verlo. Aquí están esa definición de fases que nosotros podemos crear. Es decir, son elementos que tienen... Bueno, sería como, vamos a explicarlo, ¿no? Una nueva fase, nueva combinación de fases, también podemos duplicarla para no tener que partir desde cero, y nosotros cuando le decimos OK, aparece esa fase sin ningún tipo de regla. Las reglas son estos elementos que vemos aquí, y esas reglas podemos generarlas de nuevo o aplicarlas de las ya existentes. ¿Dónde están esas reglas? O podemos, ¿veis? Podemos aplicarlas. Pues yo puedo decirle que utilice la regla de fases para esta nueva fase 1 que he llamado, pues que utilice esa regla. ¿Y qué es esa regla? La podemos llamar por medio de este botón o en medio de este, y me está diciendo que, al igual que, y esto ya tiene que ver porque aparece inmerso dentro de este diálogo, que es las opciones de rehabilitación, que ya un poco conocíamos, pues trabaja muy parecido, pero ahora con control por nuestra parte para cualquier otra fase que nosotros determinemos. Es decir, fase 1 está diciendo que
todos los elementos de cualquier tipo, podríamos elegir que fuese o no fuese, o qué tipo de elemento es, ¿no? De las herramientas de Archicad, que tenga una fase de clasificación, en este caso 1, va a sobreescribir el qué, pues cada una de sus visualizaciones, tanto en planta como en 3 dimensiones. Y eso es lo que tiene dicho aquí, es decir, que cuando nosotros, si cumple ese requisito, que es de fase 1, que se reescriba su plumilla exterior, que muestre los separadores, que ponga otra trama, por supuesto aquí está reescrita la trama, y que no reescriba nada más, aparte del color y el espesor de la pluma, y que en 3 dimensiones, tanto para elementos no cortados como para elementos cortados, le ponga una superficie del color del material que nosotros queremos, superficie que nosotros queramos. Esto es lo que hace cada una de las fases, y esto es lo que se ha hecho para cualquiera. Modo blanco, pues todo blanco, madera de balsa. Si decimos todo transparente, todos los elementos transparentes. Todos los elementos transparentes quiere decir que todos los que no compren una regla no lo harán. Además, se hacen por prioridades, es decir, podemos tener fase 1, fase 2, fase 3, tantas como queramos, vemos que cada una cumple la que sea. Ahora explicaré, o quiero aplicar también esta, donde hace mención a que todos los elementos que tienen una fecha de construcción que contiene, tanto en 2 líneas, que contiene el mes, en este caso enero, y el año 2016, en este caso el febrero de 2016, marzo del 2016, abril del 2016, con lo cual nosotros podemos también por meses o por semanas o por días, lo que nosotros necesitemos, gestionar para visualizarlo. No solo para visualizarlo, sino para poder grafiarlo, hacer listados, lo que nosotros necesitemos. Vamos a ver si le damos este uso. Entonces, lo que es importante es que cuando yo clico aquí y aparecen fases, con cada uno de ellos aparecen por un orden, es decir, primero cumple una, después cumple otra y al final se va a buscar que todos los elementos sean transparentes. Y eso es lo que hace también fechas de construcción. Los de enero, de febrero, de marzo y todos transparentes. Bien, si yo le digo ahora, aquí cancelamos y que nos muestre las fechas de construcción, aquí vemos por fecha de construcción. Pues parece que sin ser muy real, la primera parte es enero, la segunda parte, o esta es en febrero, la parte intermedia, o esto mejor dicho es, bueno, podemos verlo, ¿no? Si nosotros entramos aquí en la definición del elemento y me dice cuál es su fecha, perdón. Aquí tenemos fecha de construcción, pues es de febrero de 2016, ¿de acuerdo? Febrero de 2016. Por eso aparece en ese color. Esta es la fase de marzo y esta es ya definitivamente la fase de abril, por ejemplo. Bien, ¿dónde voy con todo esto? Nosotros podemos verlo así, pero también podemos verlo sin sobreescritura, de esta forma, y esto podemos aplicárselo a todos los elementos. Quiero decir que yo puedo decirle que buscar y seleccionar, aparece la opción de buscar y seleccionar, y podemos decir que busque los que tengan este atributo, pero podemos tenerlo también guardado, y esto también se puede llevar de un proyecto a otro. Es decir, yo le puedo decir que me busque los elementos de enero, que todos los elementos, pues solo seleccionarlo y ahí lo tenemos. Si además continúo con esta idea y le digo que no solamente los de enero, sino también los de febrero, le digo 2, pues que siga seleccionando y me busca los de febrero. Digo febrero que yo he puesto en estas fechas, es una posible aplicación, no digo que tenga que ser esta, ¿eh? Con lo cual ahora yo podría separar muy claramente que solo se ven los elementos que yo quiero. Esto es lo que se habría hecho en enero y febrero, por ejemplo. Y como consecuencia de esto, si yo me voy ahora a la planta, ¿vale? Y estamos en planta sótano, y aparece resistencia a fuego, no quiero que sea resistencia a fuego, sino fecha de construcción, aquí fecha de construcción, solo, ¿veis? Aparecerían también las fechas de construcción con diferente fecha de un mes u otro, digo por meses, insisto, yo voy a centrarme por meses, de uno u otro, con lo cual aquí también podría decirle, a ver, seleccioname los de febrero, ahí están los de febrero. Y claro, gracias a esto nosotros podemos irnos a cualquier tipo de listado, ¿no? A cualquiera de los listados que nosotros tenemos y decirle, a ver, necesito que me hagas un listado de muros de solamente estos elementos, listar solamente la selección en planta. Con lo cual ahora me estaría haciendo el listado de los muros que tengo hechos en febrero. Bien, seguimos con esto porque podemos hacer más cosas. Volvemos a la planta. Sí,
lo podemos hacer en este o en el otro proyecto. Vamos a hacerlo en este porque sí, vamos a hacerlo en este todavía. Mira, vamos a ver este. Si hago un listado, vamos a hacer un listado de puertas, por ejemplo. Este listado de puertas que aquí aparece. También es importante que todas las sobrescrituras se pueden producir en... a ver, no sé si he seleccionado... Sí, creo que por resistencia al fuego me lo podrá mostrar. Es decir, si yo le digo que en sobrescritura gráfica me muestre, fijaros que estoy en un listado, por ejemplo, resistencia a fuego, no sé si lo he aplicado a las puertas, pero puedo de aquí llamarlo sin más, más combinaciones de sobrescritura, resistencia a fuego, y le digo selección, los elementos se van a... no sabía si lo había aplicado, pues no lo he aplicado, con lo cual lo veremos luego en los muros. Los elementos van a visualizarse con distintas visualizaciones también en los listados, ¿vale? Bien, pues vamos a decirle que sin sobrescritura gráfica, de momento en este, sin sobrescritura gráfica, aquí sin sobrescrituras. Mantengo esto que estoy diciendo. A ver, decía que si yo entro en definición de esquemas y le digo que quiero, por ejemplo, añadir un campo. Los campos siempre estuvieron disponibles, los generales de cualquier elemento de ArchiCAD. Bueno, estamos ahora en las 11, vamos a extendernos un poquito más, unos 10-15 minutos y terminamos y dejamos un tiempo de preguntas. Decía que particulares o generales particulares y propiedades las que estén disponibles para esos elementos. Si yo, como había dicho, me voy a info de proyecto, de producto, y elijo precio de compra, ya puedo listar el precio de compra. Bien, esto es una de las que yo había insertado al modelo. Le digo OK y ahora cuando le diga OK, aquí aparecerá mi precio de compra en mi listado. Claro, puede ser yo quien sepa el listado de compra de mis elementos, aquí 8 elementos, un elemento, pero tendría que rellenarlos, bueno, no, puede ser que no sea mucho, pero tendría que pedir presupuesto y poder rellenarlo o mirar en algún sitio fabricante, pero nosotros podemos mandárselo a quien queramos para que él sea quien nos inserte esta información. Vamos a verlo. Lo que haremos será, esto por supuesto lo podemos guardar como Excel, pero hay una opción que es de interoperabilidad, que nosotros podemos exportar los valores de las propiedades del esquema. Bueno, pues las exportamos, la vamos a exportar en este caso a esta carpeta, donde voy a reescribir ya este archivo que tenía para no tener que darle el nombre. Vamos a, y además vamos, bueno, luego lo abriremos. Le decimos guardar. Se reemplaza y lo hemos guardado. Vamos a abrirlo, tengo aquí esta carpeta que acabo de, aquí la estamos viendo, lo abrimos. Y esto es lo que hemos escrito ahora mismo con ArchiCAD. ArchiCAD no ha escrito estrictamente un listado, ha escrito un listado con las opciones que él necesita para que sea reconocido si queremos incluso devolverlo, ¿vale? Por cierto, veo que hay algunas preguntas y no me da tiempo a contestarlas, las contestaré al final, dejarlas ahí o incluso por correo electrónico posteriormente, ¿vale? Bien, decía que esto es lo que acabo de hacer. Yo podría ahora sí, enviarlo y alguien lo rellenaría. Como ahora no es el momento de rellenarlo, lo que vamos a hacer es esto, es abrir un archivo reciente que va a ser precio de puertas. Me va a permitir, vemos aquí donde aparecen los mismos elementos y ya con precios rellenados, para no tener que picarlos, no por otro motivo. Esto lo vamos a copiar al portapapeles, vamos a cerrar este archivo y lo que vamos a hacer aquí es pues, a pegarlo, ¿no? Pegamos y ahí aparecen nuestros precios que vamos a guardar. ¿Vale? Lo guardamos y cerramos esto. Volvemos a ArchiCAD, es decir, alguien ha picado, ha introducido esa información que nosotros queríamos o que necesitábamos. Esa información, en este caso, es de precio. Por supuesto, no va a ser de alto, ancho y largo. Evidentemente, esa información no va a ser modificada y lo vamos a entender enseguida. Es decir, cuando le diga interoperabilidad, importar valores, si le digo que quiero abrir este elemento, cuando le diga abrir, aparecerán efectivamente los valores que puedo habilitar o deshabilitar y que han venido a nuestro modelo o que van a venir. ¿Vale? Puedo examinarlo, si hay algún error, podría examinar para elegir o cambiar o modificar y ahora le decimos importar. ¿Vale? Pues
Los valores de propiedades se importaron correctamente, le decimos OK y aquí aparece efectivamente ese valor que se introdujo en los elementos, que además, bueno, vamos a decirle aquí que si quiero alinear a la derecha, se alinearán a la derecha, ahí están alineados a la derecha, y que además puedo entrar en la definición para decirle que si encima del precio de compra quiero sumarlo, pues que me haga un sumatorio de precio de compra, donde ahora veremos 300, 200, 250 y al final 6.130. No es una suma de solamente los precios, está multiplicado por las unidades. Esto lo podemos ver fácilmente también de la siguiente forma, es decir, si yo me voy a la planta sótano, por ejemplo, abro la planta sótano, bueno, independientemente de la sobreescritura gráfica, y selecciono, por ejemplo, estaba en esas puertas, vamos a seleccionar estas dos puertas, ¿verdad? Estas dos puertas, y vuelvo a ese listado donde le digo que esto lo abra solamente esta puerta, aquí, solamente estas dos. Vemos que solo lista una, pero me hace mención a 2 por 200, 400. Bueno, he seleccionado una, pero vuelvo a la planta, selecciono también esta para que no haya dudas, hago esta, selecciono esta y vuelvo a hacer lo mismo, donde abro solamente esta y hace mención que esta 200, esta 350, 2 por 2, 400, más 350, 750. ¿Vale? Bien, pues volvamos a la planta y vayámonos al otro modelo que teníamos abierto para darle también explicación a alguna otra cosa más sobre cómo podemos interactuar con los proyectos viejos y los proyectos nuevos, ¿verdad? Vamos a llamar a la planta baja, por ejemplo. Vamos, estamos aquí. Si yo entro en definición de, por ejemplo, este muro y entramos a verlo, vemos que solo aparecen los que teníamos hasta Archicad 19, los que decía antes. Pero no aparece ningún tipo de propiedad, no tenemos ningún tipo de propiedad. ¿Por qué? Pues porque este proyecto que viene de Archicad 19 no tiene esa capacidad, o no, mejor dicho, no se le han cargado. Esto no es como las bibliotecas, pero tiene algo que ver, es decir, ¿dónde están mis propiedades? ¿No? ¿Dónde están mis propiedades? Aquí no hay ninguna propiedad. Podría generar la nueva, sería un dolor tener que hacerlas, o bueno, podría ser una buena opción, 1, 2, 3, 4, pero generar muchas, además, si ya las genero en este proyecto, ¿qué pasa? ¿Que el siguiente no las tendría? Bueno, pues esto es lo que sí podemos hacer, ¿no? Es decir, nosotros podemos irnos al administrador de propiedades y decir, a ver, qué propiedades me interesan llevarme a otro proyecto. Podría cogerlas, igual que he hecho antes, abrir un proyecto por defecto de Archicad y guardarlo como propiedades y tenerlas ya disponible para el futuro, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, mirad, para que sea sencillo de entender. A mí me interesaban las que teníamos aquí, las que teníamos aquí, las clasificación 1, porque este tenía parte de información internacional y parte española. A mí me interesa tener la española y la que yo he hecho. Entonces lo que hago es esto, lo arrastro hasta aquí, selecciono todas estas y le digo que lo exporte. Lo voy a exportar a esta carpeta donde voy a llamarle propiedades SPA, las mías. Es decir, guardar y lo reemplazo. Las propiedades se han exportado satisfactoriamente, me voy al otro, donde efectivamente tengo esos atributos de propiedades y le digo que quiero importar. ¿Importar el qué? Pues las propiedades SPA, le decimos abrir. Y se han importado las propiedades satisfactoriamente. Cuando yo hago clic y estoy en la misma situación, ahí lo tenemos. Estoy en la misma situación, todos y cada uno de los elementos, disponibilidad para los elementos, resistencia al fuego, pero ahora ya no tengo las internacionales, ¿no?, que yo tenía en el otro, es decir, incluso lo he filtrado, es verdad que en el otro lo puedo borrar, lo mantengo porque tengo algunos atributos que me interesan para sobreescrituras gráficas que tenía en el otro proyecto, pero tengo lo que yo quería, tanto el precio de compra como las fases, como la construcción, ¿no?, o la fecha de construcción, mejor dicho, fecha de construcción, los que yo quería. Si yo le digo aquí OK, perfecto, ya tengo todas mis propiedades. Ahora cuando selecciono mi elemento, mi muro, el que toque, ahora vemos que aparecen las que le corresponden. Tengo la fecha, la resistencia al fuego. He generado atributos disponibles para todos los elementos de Archicad. Si yo aquí le digo que quiero hacer una sobreescritura gráfica, veremos que no aparecen ninguna de mis anteriores, ¿no? También podemos hacer lo mismo.
podemos crearlas, ¿no? Hacemos un clic y habría que crearlas. Bueno, no quiero tener que crearlas, quiero importarlas. Lo mismo, me podría ir al otro o a cualquiera otro proyecto que yo necesitase y exportar, importar. Esto es igual, opciones, documento, sobre escritura gráfica, combinaciones y decir, pues, elementos de carga, exportar, ¿no? Exportar. Bueno, en este caso voy a sobreescribirla, elementos de carga. Ya veis que las tengo guardadas, con lo cual no haría falta volver a guardarlas. Guardar, lo reemplazaríamos y lo haríamos. No vamos a hacerlo todos a la vez, sino que aquí nos vamos a irnos a las opciones, sobre escritura gráfica, combinación de estas combinaciones, y le decimos que queremos, no exportar, sino importar. ¿Y cuál voy a coger? Pues voy a coger, por ejemplo, resistencia al fuego, voy a coger el modelo blanco, voy a coger las fases y voy a coger, pues si no tengo fechas, luego podría crear fechas. Bueno, fechas a lo mejor no tengo por qué hacerlas para que se vea. Fases, modelo blanco, resistencia al fuego y elementos de carga. Le decimos abrir. Y ahí lo estamos viendo, donde aparecen los elementos de carga con sus reglas, la estructura con las fases con sus reglas, el modelo blanco con sus reglas y creo que tenía también resistencia a fuego con sus reglas. Que además noto que aquí hay una pérdida de una trama, por ejemplo, que dice que todos los elementos transparentes, esta trama no la tiene este proyecto, con lo cual le digo que la trama vacía la recoja y le digo OK y ya lo tendré disponible. Justo, si hubiese algún atributo, aquí aparecería, que no existiese, aquí aparecería y me lo informaría. Le decimos OK, bien, perfecto. ¿Qué quiere decir ahora? Que mis elementos no tienen esos atributos. Vamos a verlo viendo así. Si nosotros le decimos que haga una sobreescritura, que ya tenemos aquí disponible, sobre los elementos de carga en este proyecto sí existían. Y aparecen los elementos de carga escritos gráficamente. Perfecto. Me vendrá fenomenal de cara a guardar a un IFC, porque esto afecta de forma muy clara a guardar un IFC 2x3 o un IFC 4. Bueno, pues vamos a llamar a la resistencia a fuego. Pues no hay nada en resistencia a fuego, puesto que los elementos míos no tenían ese atributo y ahora puedo hacer esta sobreescritura. Si yo vamos a hacerlo de la forma más rápida posible. ¿Cómo? Pues buscar y seleccionar. Voy a decirle que todos los elementos, por ejemplo, como este muro, que tengan una característica que en este caso va a ser, de geometría, vista de modelo, la capa va a ser el ancho mejor, ¿no? El ancho, le decimos doble clic al ancho. Vale, con esto bastará, le decimos que lo seleccione. Todos estos muros van a tener, lo vemos aquí, una resistencia a fuego que le voy a introducir resistencia a fuego. Le decimos que, por ejemplo, 60 minutos. Bueno, tiene hormigón, con lo cual vamos a decirle un poco más. Perdón, ya estaba escribiéndolo. Vamos a decirle que 90 minutos. La sobreescritura gráfica por eso se toma su tiempo en hacerlo, no por otro motivo. Bueno, pues me desdigo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más claro si le digo 60 minutos, aunque no sé cuál será más real o no, pero gráficamente va a ser mucho más claro. Vamos a hacerlo así. Y ahora lo que hago es coger los atributos, quito la selección, cojo atributos, por ejemplo, con esto bastará para dejarlo claro. Forjado, le decimos que me diga por capa los forjados, que seleccione los forjados, 22 forjados, y en los cuales lo mismo. Ahora resistencia a fuego, le vamos a decir que aquí tiene más atributos, indefinida, le vamos a decir que sí, que sean 120 minutos, por ejemplo, ¿vale? Si no tuviésemos la sobreescritura gráfica, no tardaría este tiempo en hacerlo. Ahí lo tenemos. Con lo cual, ahora esto lo podríamos, pues ya para acabar, si seleccionamos ya todos los muros cortina y le decimos que la característica es que es de 30 minutos, ¿vale? Aparecerán cada uno de ellos sobrescritos gráficamente. No teníamos propiedades, no teníamos sobreescrituras, tenemos sobreescritura, tenemos la opción de verlo en la planta, en la sección, donde nosotros necesitemos toda esta información. Y si nosotros ahora le decimos archivo, guardar como,
y podemos guardar a IFC. Bueno, aparte de, sabemos que Archicad nos permite guardar para interoperabilidad con otras disciplinas. Si nosotros le decimos que vamos a utilizar el traductor general lo que va a hacer es guardar con una serie de atributos por defecto, pero vemos ahí que nos va a guardar, que está deshabilitado porque no se puede modificar, no quiero modificarlo, de hecho, bueno, vamos a verlo con este, es decir, si le dijésemos IFC2X3, ¿vale? IFC4. Nosotros vamos a guardar ahora esto con IFC2X3, ¿vale? Para el traductor general, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Le decimos que se guarde foro bin de Archicad 22X3, le decimos todos los elementos visibles, guardar. Bueno, pues lo reemplazamos y también vamos a guardar otro con IFC4. Es claro que para IFC2X3 guarda unos atributos, los que tiene estipulado IFC2X3, que son menores que los que guarda IFC4. ¿Vale? Vamos a verlo porque también tomará más tiempo y es más grande el IFC4 que el IFC2X3. Bien, pues ya está a punto de terminar ese guardado. Vamos a guardar el IFC4 y enseguida con el traductor general copia, que le he puesto que sea un IFC4 y lo guardamos. Mientras se va guardando, mientras se guarda, nosotros vamos a irnos al navegador al explorador de Windows, donde efectivamente aparece el que acabamos de guardar, 14 del 9 a las 11:14, ya nos hemos pasado 15 minutos, y le decimos que se abra con, en este caso, el visualizador que nosotros queramos. Vamos a verlo. En este caso con Solibri 9.6, visualizador gratuito, que aconsejo que todo el mundo tenga visualizadores gratuitos en sus sistemas para que puedan ser visualizados, si se han escrito bien, si han leído bien los IFCs de intercambio entre distintas disciplinas. Bueno, está leyéndolo y vamos a verlo. La visualización no ha entrado, aunque sea breve o vista coordinada 1, vista coordinada 2. He cogido el que tiene por defecto. Bueno, esto no he sido consciente de guardar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a guardar porque ha guardado, por eso ha tardado tanto tiempo. Ha guardado muchísima información, ¿no? No me he dado cuenta de que guardase algo menos de información y creo que va a ser excesiva. Así que vamos a volver a Archicad porque el otro se va a eternizar en cuanto que va a guardar toda la información de los bloques anexos y demás. Pero a lo mejor no es necesario guardar este de nuevo, porque lo estamos viendo ya. Es decir, si yo selecciono este elemento, vemos que aparece la información específica de Archicad. E insisto, no he habilitado más opciones de Archicad, ni pset, porque no he mapeado nada. Aparecerán pero incluso sus atributos de visualización son los que Archicad marcaba, ¿no? Con materiales, con cantidades, la clasificación, y solo nos hace mención a atributos que siempre hemos tenido disponibles en nuestros IFCs. Esto es normal. Vámonos a cerrar aquí, porque al darme cuenta de eso, creo que por eso ha tardado un poco en abrirse. Volvemos a Archicad. Vemos aquí, lleva al 21%. Podríamos esperar, pero creo que no vale la pena. Hacemos lo siguiente. Clic para abortar, porque para que no guarde toda esa información. Y lo que hacemos es llamar en este caso, vamos a irnos a esta vista, que va a ser lo mismo con la sobrescritura que nosotros le vamos a indicar, es decir, la resistencia a fuego, pero es un elemento más pequeño, es decir, no está todos los edificios, ¿vale? No está todo. Vuelvo a decir lo mismo, guardar como, no tardamos gran cosa. Le decimos que el traductor general, que es este, guardar, le decimos que sí. Veremos como ahora el guardado es mucho más inferior en cuanto guarda mucho menos cantidad de geometría. Está ahí al 40, bueno, pues está guardando. Y ahora vuelvo a guardar como con el traductor general con copia y le decimos que guarda esto. Archicad, bueno, siempre cuando se modifican hace una copia de seguridad, esto puede ser interesante. Guardar, le decimos que sí. Bueno, pues ya está guardando, ahora tardará mucho menos y volvemos aquí para abrir nuestro IFC, en el cual efectivamente lo abro con el visualizador. Bueno, esto para que quede constancia de que es exactamente lo mismo, con distintas opciones que nos permite el IFC2X3 y el IFC4. Ahora vemos que se abre mucho más rápido
y la información gráfica es menor y como consecuencia mantiene los mismos atributos que estamos viendo. Vemos cómo aparece el entorno, parte de él, no aparecen los elementos, los edificios que estaban adyacentes y solo aparece solamente este edificio, ¿no? O este edificio nuestro modelo. Lo mismo, la información que acabamos de ver, lo digo para que no quedase duda de que le estábamos guardando los dos a la vez, que eran iguales. Vamos, vuelvo a Archicad, minimizo esto, no hace falta que lo cerremos, minimizo esto, vale, está terminando. A ver, muy importante, mientras está guardando no vamos a esperar a esto, sino que nos vamos a volver a Archicad, al otro modelo, mientras guarda, en cuanto a que está guardando más información, insisto, que decía yo al principio que los elementos interseccionaban de forma automática, hacemos justo el tiempo válido o necesario para que vaya guardando, y si yo llamo por ejemplo a una vista, como decía antes, con sobreescritura gráfica de resistencia al fuego, esto lo puedo guardar en una vista, pero también puedo guardar clonando vistas que me permiten que todas las secciones o todos los alzados o todas las plantas, perdón, tengan esas características. Es decir, aquí pone que los pisos resistencia al fuego, y si voy creando más pisos también me lo va a añadir, es decir, que me los enseñe con esa sobreescritura gráfica, ¿vale? La planta sótano, ahí la tengo, pero si llamo a una sección, pues la sección transversal me llamará a sección transversal con esos atributos, y fijaros, con esas opciones. Es verdad que podríamos determinar, o generando constructivamente de otra manera, que todo no es todo el elemento el que tiene esa capacidad, ¿no? Es solamente a lo mejor la fábrica, no el enlucido, no el chapado, pero Archicad va a hacer la limpieza de los distintos elementos donde se encuentre, ¿eh? Lo va a hacer y no me lo va a grafiar donde yo necesite que se grafíe. Con lo cual lo tenemos disponible en todos lugares, incluso en vistas ya existentes. Yo llamaba aquí a la sección, el documento 3D, aquí, este documento 3D, si yo a este le digo que se haga una sobreescritura de resistencia a fuego, aparecerá con esa sobreescritura de resistencia a fuego. Y es una vista de documento vectorial. Ahí lo estamos viendo. Vale, aquí ya ha guardado, con lo cual ahora ya podemos irnos aquí para abrir el IFC 4, le decimos a abrir con el visualizador y ahora vamos a ver muy claramente la diferencia entre uno y otro. Antes con Archicad 2x3 teníamos que mapear toda la información que teníamos en Archicad a nuestro modelo para que apareciese en el IFC. Ahora este IFC ya no es necesario que se haga, en cuanto aquí, lo vamos a ver aquí, vuelvo, ahí lo estamos viendo. Cada uno atributos que ya tienen distintos colores, cada uno de ellos, y además no solamente tienen distintos colores, sino que aparece la información, la que teníamos antes en el IFC 2x3, pero también aparece los elementos de propiedades de Archicad y claramente los grupos, es decir, resistencia a fuego 60 minutos, estos son los que aparecían en nuestro modelo. Yo solo he marcado las fases, fase 0, porque no le he dado nombre a las fases, solo me centré en esa opción, y construcción general, tipo de construcción o la fecha de construcción. Con lo cual los elementos que nosotros tenemos, las propiedades que tenemos disponibles en Archicad también van a ISFC, no tenemos que mapearlo, a no ser que queramos que vaya a un piset concreto que también podemos llevar. Con lo cual mucho control sobre los elementos de propiedades, perdón, de los elementos de esa I de BIM, de información, que Archicad recoge ahora en nuestro modelo. Acabamos ya con esta parte, bueno, con la presentación, haciendo mención a que dentro aparecen muchas más novedades chiquititas que, bueno, podéis ver en la ayuda. No olvidéis que dentro de, lo podéis ver cualquiera, en la ayuda de Archicad o por medio de Archicad, la guía, la ayuda Archicad 20 en formato PDF, podéis ver nuevas características de Archicad que os ayudarán. También los vídeos, como dije, de YouTube. Pero acabo, si nos vamos ya a la parte final, si nos vamos a puntos de fuga, explicar que
Si nosotros tenemos una vista en la cual estamos muy cerca y se deforma por la propia cónica como está definida, podemos decirle a Archicad que el tipo de construcción en la cónica que tenga un punto de fuga que permita que los elementos sean, el punto de fuga vertical sea paralelos, con lo cual me permitirá ver la vista de una forma u otra. Vamos a verlo de esta manera. Fijaros, punto de fuga, dos puntos de fuga que tengo llamados. Perdón, estoy llamando a aquí. Vista relacionada, un punto de fuga, dos puntos de fuga. Vemos la diferencia entre uno y otro. Que además es importante que podemos exportar el modelo, ya lo hacíamos con Archicad 19, perdón, si vamos hasta diseño, extras de evaluación energética. A ver, estoy ahora. Lo vamos a llamar desde aquí, así. Decía que diseño, evaluación energética, revisión, podemos en cualquier momento mandar a GBXML, PHP para Passive House y con la plantilla que nosotros utilicemos, por supuesto, ¿de acuerdo? Eso sigue estando disponible. A cabo, importación desde Rhino. Pues la importación de Rhino también está disponible de forma nativa en Archicad 20, es decir, archivo, abrir o combinar lo tenemos disponible, pero puede ser más interactivo. Es decir, podemos irnos al explorador o al Finder y coger un elemento, arrastrarlo. Aparecerá el diálogo de cómo queremos hacerlo, pues queremos que tenga más o menos polígonos, dependiendo de eso tendrá un peso gráfico o no, u otro, que los elementos ocultos aparezcan o no y que se coloquen en una capa concreta, por la capa Archicad, para que no deje de visualizarse, le decimos OK y lo que va a hacer Archicad es recoger ese archivo 3DM de Rhino. Sabemos que abre SketchUp, que abre 3ds, pero ahora incorpora de forma nativa, amén de la conexión con Grasshopper, que también tiene Archicad y que no, si bien no es nativa, hay que introducir el API, tenemos disponible. Si le digo que aquí, perdón, así, nos lo optimice, este es el elemento que ha traído y que si lo selecciono así y lo vemos en la ventana 3D, mostrar marco de ventana 3D, optimizamos, esto es lo que nos ha traído desde Rhino, elemento que sería pues seguramente más complicado en modelar en Archicad y que aquí nos permite traerlo solamente con un arrastrado. Acabar diciendo que el render de Archicad 20 es más potente, no es más potente, sino que tiene la capacidad de utilizar otro motor nuevo de Maxon, ¿vale? Incorpora el nuevo motor de Maxon. Y que muy importante también a la hora de guardar a Binex, ya no está disponible guardar como Binex, sino que publicamos. ¿Por qué? Pues porque ahora está disponible dentro del navegador mandar hipermodelos que pueden ser visualizados de forma gratuita sin un visualizador específico. Bueno, pues algo más del tiempo que queríamos dedicar. Son muchas cosas las que incorpora Archicad 20. Queríamos dar una aplicación práctica. Creo que este era el objetivo. Creo que es lo suficientemente interesante y está bien explicado. O eso entendemos. Ahora vuestras sugerencias nos han